Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Cristian Hernández Yunda. Con él vamos a hablar los próximos minutos. Vamos a hablar del caso Quinzacocha, este tema muy candente que cada día gana más fuerza en la provincia de La Suay. Ya están incluso pidiendo la revocatoria de 4 asambleístas. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a Carla Aro. Buenos días, un placer estar en su importante medio de comunicación. Gracias a Dios, todo en orden por acá. Un gusto, un saludo a la audiencia también. Buenos días. Doctor, empecemos con el caso Quinzacocha. Este caso cada día sigue ganando más fuerza, más que todo en Azuay. Ya vemos que están convocando incluso a una posible revocatoria de mandato. Están haciendo ya un calentamiento sobre lo que va a venirse, ¿no? ¿Por qué no se dio paso a que acuda la ministra a rendir cuentas sobre este caso en la comisión donde usted es parte de la Asamblea? Mire, sí, tengo el honor de ser representante de la provincia acá de Pichincha por la circunscripción sur. Y hace unas sesiones solicitamos, como bancada de la Revolución Ciudadana, lo natural inherente a nuestra función, la fiscalización. Pedimos que el Pleno de la Asamblea, la máxima autoridad del Legislativo, exija a la ministra del Ambiente que comparezca ante todos los asambleístas y exponga la problemática y nosotros podamos preguntar y fiscalizar sobre este tema que, más allá de vulnerar los derechos de la naturaleza que están reconocidos en nuestra Constitución, pone en riesgo la vida de la gente. Y eso es lo que nos debe mover a todos, independientemente de cualquier posición política. Necesitamos hacer conciencia de este tema, porque por satisfacer intereses privados podemos envenenar el agua que consume la gente de la Suay y puede morir gente. En eso tenemos que tener claridad real de la situación y como usted manifiesta, lamentablemente la votación de ADN, incluido un par de asambleístas de la SUAY, bloqueó la posibilidad de que al menos ante los representantes del pueblo, ante el Parlamento, la ministra de Ambiente comparezca a rendir cuentas por este tema que, como digo, vulnera derechos de la naturaleza y de la gente, por supuesto. ¿Y de qué manera justifican la no presencia de la ministra? Sin justificación, se puso a disposición del Pleno la moción para exigir la comparecencia de la ministra y los votos de ADN fueron en contra, incluidos 2 asambleístas de la SUAY, Camila León y el otro asambleísta, no recuerdo, pero Matobelle. son 2 de Matobelle, sí, exacto. Y fíjese que la asambleísta Camila León es la presidenta de la Comisión de Biodiversidad. Entonces hay un poco debe haber inconformidad de la gente, por supuesto. Tenemos a la presidenta de la Comisión de Biodiversidad a la que pertenezco y votó en contra de un proceso de fiscalización necesario y urgente que teníamos que hacer. ¿Qué conoce usted de este caso? Hay una denuncia que hizo el ex candidato presidencial Yacu Pérez en contra del presidente de la República, en contra de su esposa, por posible tráfico de influencias y también por cohecho, que supuestamente la primera dama, Lavinia Balbonesi, habría recibido donaciones de parte de la empresa que le han otorgado la licencia. ¿Qué se sabe de esto? A ver, de hecho, fueron públicas las apariciones de la primera dama, ¿no? O sea, creo que no hay mucho que aclarar ahí. Ella aparece en la empresa que va a explotar esta área protegida. Y es evidente, al menos la relación de la primera dama, parte de este gobierno, que no hace sino pensar y obligar. Yo no conozco a fondo la denuncia que presentó Yacu Pérez, pero como digo, es evidente, diríamos, al menos esta relación que nos deja muchas dudas, que nos pone a pensar. ¿Cómo es que la esposa del jefe de gobierno
tiene relación con la compañía que depende de la autorización de este gobierno para poder explotar un área protegida. Entonces ya será la justicia penal la que investigue y tome en cuenta. Pero respecto al tema esencial, lo importante acá es que por mandato constitucional, y eso, más allá de las críticas a la interna que ha recibido nuestra constitución, que es la constitución castrista, chavista, terrorista, etcétera, etcétera. Todo lo que ha puesto esta constitución es un ejemplo a nivel mundial. Es de las Garantiza. primeras, si no la primera, que reconoce el derecho a la naturaleza. ¿Ya? De hecho, existen sentencias de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos que toma como ejemplo nuestra constitución para desarrollar conceptos y dogmática jurídica en este sentido, porque ninguna constitución ha tenido esta protección a nuestro ecosistema, a nuestra naturaleza. Y en esta protección que se da, se ordena que para que haya explotación en áreas protegidas, se requiera primero una consulta previa al, a la comunidad, a las personas que se verían afectadas por esta explotación. Eso no ocurrió, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos ya a violar los procedimientos constitucionales, y no porque a la Revolución Ciudadana le parezca o no, sino porque está establecido en nuestra Constitución, es obligatorio. Luego de esto, existe una acción de protección que se presentó a propósito de que en el 2019, en una consulta popular a la comunidad de Girón, le preguntaron si es que está de acuerdo con la explotación minera en Quimsacocha, y la respuesta fue contundente en un 87%. No, no queremos explotación minera. En el 2021 le cambiaron la forma a la pregunta y preguntaron en Cuenca si estaba de acuerdo con la prohibición de que haya explotación minera en esta zona. La ciudadanía contestó sí, pero bloqueando sí a la prohibición de la explotación minera en un 78%. Es decir, la comunidad, la ciudadanía, lo que exigía la Constitución, bloqueó y pidió que no se explote minería en esta zona protegida. Sin embargo, lo intentan hacer. Y claro, luego da mucho que pensar, por supuesto, que aparezca la primera dama en un TikTok, en un Reel, me parece, como si esto fuese de lo que le parece a ella o no. La comunidad ya dijo que no, y no puede haber explotación minera en esa zona. No hay manera, no hay posibilidad jurídica de que se dé. Cualquier acto, autorización, licencia que se otorgue, deviene de inconstitucional y no tiene efecto jurídico alguno. Por más policía que paren alrededor de las comunidades para amedrentar. ¿Y cuál es el riesgo que se correría si se explota este sector de Quimsacocha? ¿Cuál es el riesgo? ¿Contaminación a cuántos ríos? Mire, hay un discurso que tienen las minerías. Yo formo parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales que preside Camila León. Y en el tratamiento de la ley de páramos y de las olas rompientes llegan científicos, expertos a exponernos sobre los derechos de la naturaleza. Y ratifican lo que ya dije, ¿no? Que primero nuestra Constitución es un modelo, es un ejemplo para situaciones que se tratan en otros países a nivel mundial. Y luego lo que dicen es, y en eso han coincidido la mayoría, que no hay explotación minera en el mundo que no contamine. Sí, unas más, unas menos, tienen sus mecanismos o se venden como esto de reparación, esto de que tienen tal tecnología de que se evita la contaminación de tal manera que no se vulneran los derechos de la naturaleza o que no se contamina. Pero toda explotación minera tiene contaminación y toda contaminación genera perjuicios para la gente. En el caso de Quimsacocha, fíjese que es es el área de donde nacen ríos como Yanuncay, el Tomebamba, incluso el Machángara, la recarga hídrica del río Narcay, el río Tarqui.
que son vertientes que alimentan de agua potable a la ciudadanía de Cuenca. Y como es evidente, una explotación minera siempre va a generar desecho de minerales, el mercurio, el arsénico, que van a contaminar inevitablemente el agua que consume la gente. O sea, esto no es ni siquiera de ponerse a analizar cuánto va a recibir. Si Esto es es que un realmente va a atentado recibir. a toda la gente. Es un atentado a la gente, por supuesto. Entonces no hay valor alguno que subsane o remedie este daño, porque Ahí. puede haber muertes. Entonces, aquí es tan simple el dilema para el gobierno. La vida de los cuencanos o los pocos recursos que ingresen, si es que ingresan, a las arcas fiscales o a las arcas de no sabemos quién, pero está de por medio la vida de la gente. Doctor, no solo los cuencanos, yo creo que río abajo esas aguas van a seguir contaminando. Por supuesto, por supuesto. Esta zona, fíjese que forma parte de un área protegida, de un páramo, de una zona que ya por sus características, por su naturaleza, eh, 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 está prohibido cualquier tipo de explotación. Entonces, creo que el tema no hay que entrar en análisis. Hay prohibición constitucional, hay sentencia de una acción de protección que prohíbe esto, y hay dos consultas populares en los que la ciudadanía, incluso cambiándoles el sentido de la pregunta, se ha pronunciado de forma rotunda. No queremos explotación minera en el área de Quimsacocha. Punto. El gobierno no puede ni saltarse las normas constitucionales, ni saltarse la voluntad popular expresada en las urnas, ni puede hacer lo que le da la gana. Tiene que respetar la norma y la vida de la gente. Doctor, buenos días. Esta Buenos días, empresa Carlos. Dandy Precious Metal, ¿no?, que ingresa a Ecuador, ¿ustedes tienen conocimiento de si tiene algún otro tipo de proyectos aquí? Porque nos preocupan las cosas que se hacen debajo de la mesa, ¿no?, por medio del gobierno, y cómo todos estos permisos se los da de una forma tan rápida, sin sociabilización para la comunidad. ¿Ustedes de pronto saben esta empresa cuándo llegó? ¿Si tiene algún otro tipo de proyectos en el Ecuador? Sí, a ver, me parece que la empresa tiene constitución en el país por ahí por los años 2000 más o menos. Estamos investigando incluso la composición societaria. Fíjese que el principal accionista es otra empresa holding con domicilio en Canadá. Entonces hay que ir hasta los archivos de esa república, de ese estado, para averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esa empresa y qué hay ahí, qué relaciones tiene. Entonces, estamos en esa investigación, pero hoy lo que nos preocupa, como dije hace un minuto, es esto de imponer a la fuerza una explotación que solo beneficia a alguien. No es posible, por más que nos intenten lavar el cerebro de que tienen una explotación sostenible, una explotación que evita la contaminación. No es posible. Además, es un área protegida y la gente ya le dijo no a la explotación, independientemente de quién sea. Y tampoco esto se remedia con un TikTok de la primera dama abrazándose ahí, teniendo una buena relación con esta empresa. No, eso tampoco. Está de por medio la vida de la gente y el proyecto no puede darse. La explotación minera en esta área no puede darse. Es que sin duda alguna nos deja mucho que decir las relaciones que puedan tener la esposa de el presidente Daniel Noboa con esta empresa y lo que ella está recibiendo por aquello. Efectivamente parecería que hubo ahí influencias. Ahora, ustedes van a estar atrás de la denuncia que ha hecho la ciudadanía, que ha hecho el señor Yacu Pérez. ¿Ustedes van a darle seguimiento a esto? Le pregunto porque obviamente ya los bloquearon en la asamblea. Lo ideal hubiera sido pues que la ministra vaya a rendir cuentas a la asamblea y explique, ¿no? Pero si no se hace, ¿cuál va a ser la postura de ustedes para poder defender a la ciudadanía de la SUAY? Y los recursos naturales, por supuesto. Sí, a ver, desde lo jurídico, incluso desde lo judicial, creo que no hay mucho que hacer. Las sentencias de la Corte Provincial de la SUAY y la de primera instancia evidentemente bloquearon ya la explotación minera. Luego, desde lo político, el día de mañana habrá una sesión en la Comisión de Biodiversidad que convocó, y hay que decirlo, la misma Camila León, pese a oponerse a la fiscalización en el Pleno, ella convocó
a las autoridades del Ejecutivo en este tema. Entonces, estaré presente y trataré de pedirles explicaciones sobre esto. O sea, decirles qué calidad o qué tipo de autoridad tienen para saltarse la Constitución y la voluntad popular para esta explotación. Luego, el día viernes habrá una sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales en Cuenca, en Azuay. Esta la preside mi compañero de bancada, Jaime Estrada. Trataré de asistir, estaré presente ahí también para ejercer la fiscalización y de primera mano, in situ, en la ciudad de Cuenca, poder tener este contacto con la gente que va a ser perjudicada con este intento de explotación minera en el Azuay. Y trataremos pues de bloquear también en lo político, en la medida en que se pueda, porque como mencionamos hace un momento, la posibilidad de fiscalizar en el Pleno con una asamblea cooptada por ADN y los asambleístas con los que tienen, vamos a llamarlo bonito, acuerdos, que bloqueen algo que, insisto, esto no tiene por qué ser político, amigos. Esto es un tema de vida, de la naturaleza, de la gente. Doctor, y en estos casos, perdón que le interrumpa, en estos casos Pachacuti, que, bueno, aparentemente es un partido que defiende la naturaleza, pero vemos que hay algunos asambleístas, creo que son 6 los que votan con el gobierno, ¿siguen votando en estos casos con el gobierno? Siguen votando con ellos, sí, siguen votando con ellos. Los 3, diríamos, realmente que se mantienen en la bancada de Pachacuti, votaron con nosotros porque era algo que probablemente iba a buscar más bien transparentar las cosas, que la ministra comparezca a la asamblea y diga cómo está el tema desde la posición del Ejecutivo. Pero lamentablemente, como digo, los 66 asambleístas que llegaron por ADN y los que se fueron adhiriendo en estos acuerdos, incluido, y hay que decirlo también, los asambleístas que fueron elegidos por la Revolución Ciudadana y que lamentablemente declinaron y hoy están votando con ADN también. Sergio Peña, Yajaira Urresta, que son personas que hace pocos días nomás defendían la naturaleza y se oponían a este tipo de cosas, ahora están de acuerdo, votan con ellos y probablemente se mantendrán ahí, pero como digo siempre, no es un tema de principios, porque está visto que ellos principios no tienen simplemente. Entonces, vamos en la medida de lo posible, en lo que humanamente posible nos corresponde también desde lo jurídico, desde lo político, a seguir fiscalizando, porque para eso nos eligieron. Doctor, en otro tema me gustaría hablar un poco del trabajo que ha hecho la Asamblea en estos más de 100 días, con esta nueva mayoría que la maneja el gobierno del presidente Noboa. En resumen, ¿qué podemos ver de lo que se ha hecho en estos primeros 100 días? TikToks, el tatuaje del ave fénix y puro viaje del presidente. Nada más. Es lamentable que todo lo que se mintió en campaña no se haya podido concretar y por el contrario se ha legislado en función de propuestas del Ejecutivo que lo único que han hecho es, como digo, para lo único que han servido esas 5 leyes es para que se baje los 77 millones de dólares que debía el SRI, para nada más, porque explíqueme para qué más sirvieron estas leyes, que no sea para esta bajada de impuestos de Noboa, despedir y dejar en el desempleo a más de 5,000 jefes de familia, probablemente con la ley de solidaridad los 21 millones que aún le quedan por pagar, los pague con donaciones. Un poco vamos a tener que pagarle el Ecuador a los Noboa por impuestos, ¿no? Es increíble. Ha sido una violación en el tema legislativo, cómo se aprobaron las leyes, estas leyes económicos urgentes que no eran ni económicas ni eran urgentes, que hoy están bloqueadas en la Corte Constitucional y como profesional del derecho no tengo duda de que van a ser declaradas inconstitucionales, porque el legislativo no puede romper los procedimientos. Entonces, por más disposición que tengan de su líder, de su jefe, pero Daniel Noboa
no pueden romper el procedimiento parlamentario. Ahora con lo que pasó en Argentina, estoy seguro que la gente aún más va a hacer conciencia, a darse cuenta de los problemas que tenemos como sociedad, como ecuatorianos, cada vez peor. Hace poco decía, me parece que anteayer, el ex candidato presidencial Pedro Granja le respondía a un discurso del presidente, no estamos, estamos más en la miércoles que antes, que nunca. Entonces creo que esa situación es un sentir de la gente, ¿no? No hay, y el problema es que tampoco se ve mejores días en un futuro. El presidente ha pasado más días afuera que acá, no ha tenido ningún pronunciamiento siquiera con la tragedia que vive la gente en los hospitales públicos, en la salud pública. La gente sigue muriendo, las balas siguen pasando por nuestras cabezas, la gente sigue asesinada, estudiantes de colegio son asesinados en las veredas de la entrada a la entidad educativa, pero esto parece un infierno. Y yo creo que esto va a hacer que la gente se una más para salir del infierno en el Acá que en vivimos. Ya Guayaquil, ganamos. acá en Guayaquil Sí, está ocurriendo algo raro, ¿no? Hay universidades particulares, estudiantes de las universidades particulares están siendo secuestrados por imagínese, bandas. En los imagínese patios, esto. los dueños de los patios de vehículos están cerrando porque están yéndoles los vacunadores. Incendiando sus No hay control de nada. Pero nos dicen no arriesguemos lo ganado, el nuevo Ecuador. Eso nos dice el gobierno. Como que hubiésemos, que hemos ganado la posibilidad diaria de morir en cualquier circunstancia. El nuevo Ecuador, ¿qué nuevo Ecuador? Tiene las peores costumbres de la vieja partidocracia. Mire, la Revolución Ciudadana ganó las elecciones, Luisa González ganó las elecciones presidenciales. Y yo no solo me quedo en el hallazgo de la OEA de la tinta transferible. En mi criterio personal, lo que pasó fue que, como había un nivel de ausentismo permanente en los últimos procesos electorales, metieron votos en las urnas. Y luego, para justificar ese aumento de votos en las urnas, tuvieron que sacarle a Carlos Vera y a don Alfonso a decir que, por favor, señores adultos mayores, vayan a votar. ¿Ya? Esa fue lo que encontró la OEA de la tinta transferible. Lo que hizo fue anular los votos de Luisa. ¿Por qué? Porque la tinta se transfería de un lado a otro y al menos anulaba el voto. Entonces era premeditado. ¿Por qué razón usted cree que no permitieron tomar fotos a la papeleta? ¿Por qué razón no abrieron una sola urna? Porque se iba a encontrar culebras. Y en todo caso, ya ganamos las elecciones, nos robaron con un mega fraude y desde la Revolución Ciudadana en el Parlamento estamos resistiendo, representando a la gente y luchando por los derechos tanto de la naturaleza como de su gente también. Y eso, en lo personal al menos, me hace sentir muy feliz en esto de legislar y fiscalizar para la gente y para el país. Doctor, como conocedor del derecho se acaba de decir, bueno, confío en la Corte Constitucional y efectivamente pues no va a pasar esas leyes. Pero por otro lado también están esas preguntas a la Corte, preguntas de la consulta popular que también son llevadas a la Corte Constitucional. 4 de ellas obviamente fueron negadas, pero la vocera Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, ha dicho pues que van a volverlas a enviar, ¿no? Modificando los términos, ¿no? en la cual las envían. ¿Cuál es su criterio? ¿Necesitamos una consulta popular en estos momentos? ¿El presidente Noboa tiene el capital político y el respaldo para ganar esa consulta popular? Bueno, la consulta popular siempre será un mecanismo de participación ciudadana que además está reconocido en la Constitución. Pero, a ver, el pueblo elige un mandatario, una autoridad para que les solucione los problemas, no para que les esté preguntando a cada rato. Va a 22 meses de gobierno y vamos a la segunda consulta, que además no es que sea gratis. La primera costó 70, esta se prevé gastar 90 millones de dólares.
creo que no tiene la fuerza suficiente bajo ningún escenario, en ningún tipo de pregunta que haga. Yo estoy seguro que Noboa va a perder la consulta popular si es que se atreve a lanzar. Pero creo que cada consulta tiene una pregunta central que deviene de los, que cubre los intereses de Noboa en este caso. Para mí era la pregunta de los casinos. Él quería emprender en este tipo de negocios. Y claro, luego le pone las preguntas de relleno para que la gente diga, wow, votemos todos sí. Cuando la Corte Constitucional hace su trabajo, y ojo, que yo he sido muy crítico de la Corte Constitucional, pero no por eso voy a solapar que un gobierno pretenda amedrentar a los jueces. Cuando la Corte bloquea la pregunta de los casinos, para mí se le terminó el motivo principal de la consulta. No le veo otra. Mire, lo de la reducción de asambleístas está en la asamblea. El otrora asambleísta Jorge Yunda presentó un proyecto de enmienda que ya fue aprobada por el CAL, que tiene todo el procedimiento listo solo para la votación. Y no ha pasado nada. Hay que gastarse los 90 millones para tocar ese tema. O sea, son preguntas como de enganche, ¿no? Para ver si pueden involucrar ahí las de sus intereses. Por supuesto, pero la del interés principal de él, que es de esto de los casinos, fue bloqueada por la Corte y yo ya no le veo motivo para que él termine convocando. O sea, lo del Consejo de Participación Ciudadana, mire, ¿quién termina eligiendo las autoridades? Yo siempre digo, sea en el Consejo de Participación Ciudadana, sea en la Asamblea Nacional o en el Comunidad Educativa, siempre va a haber ese problema. Siempre va a haber ese problema. Lamentablemente es un tema que se fue la señal. ¿No? Sí, estamos ahí. Hola. Sí estamos. ¿Nos escucha? Se le fue la señal a él, parece. Me avisa Jorge. El doctor Cristian Hernández Yunda conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo. Ya estamos casi que en la recta final. Tenía una inquietud más para el doctor Cristian Yunda, me avisa. Cristian Hernández Yunda. Me avisa Jorge. Doctor, la última. ¿Para quién gobierna Daniel Noboa? Para sus intereses personales, familiares. El tema de Quimsacocha, usted mismo lo ha mencionado, este aparecimiento público sin ningún tapujo de la primera dama con la empresa que va a explotar. El tema de los casinos, ¿quién tiene este negocio de los hoteles, resort grandes que albergarían este tema de los casinos? ¿Quién se bajó los 77 millones de dólares de impuestos? Yo le pregunto a la gente que me está escuchando, cuando tenemos un bazar y nos olvidamos de facturar o la factura está caducada, el SRI llega y nos cierra la LANSFOR y nos clausura nomás. Por deber 10, 100 dólares. 77 millones de dólares se bajaron de los impuestos de los Noboa y nadie dice nada. No pasa nada en el país. Entonces, la pregunta es obvia, la respuesta es obvia. Noboa gobierna para sus intereses, para los de su familia. Pero la gente, como digo, ya ganamos en las urnas. Luisa González ganó en las urnas. El desencanto crece cada vez más. Ahora con lo de Quimsacocha, el gobierno no puede desobedecer la voluntad de la gente, y entiendo que las manifestaciones van a ser importantes allá en Azuay, y estaremos desde la Asamblea fiscalizando con todo el rigor de la ley y para evitar que se mate gente, porque la explotación es contaminación y la contaminación es muerte. La marcha del jueves. Exige paz y justicia. ¿A quién le exige paz y justicia el gobierno? Esa es otra situación que da vergüenza, ¿no? O sea, que el propio presidente de la República haga una marcha para la paz y justicia. Mire, la Constitución es clarísima. El Ejecutivo, el presidente de la República es el obligado a mantener la paz, la seguridad y el bienestar de la gente. Si es que hace una marcha por la paz y la justicia, ¿quién se reclama? Él mismo. Y bueno, con los discursos que no duran más de 2 minutos, que ni se le entiende lo que dice. Y lo mismo todo el tiempo, lo mismo todo el tiempo. Entiendo que al menos en ese sentido la queja va a ser más graciosa aún, del presidente para el presidente, con 2 o 3 palabras sin sentido. ¿Por qué se sostiene Noboa?
Se sostiene con un aparataje comunicacional millonario, multimillonario. La gente no tiene idea de cuánta plata se gasta en estas cuentas troll, cómo van pagando a través de agencias de publicidad todos los ministerios millonarísimas cuentas que en algún momento se van a transparentar y la gente va a quedar espeluznada de la plata que el gobierno se gasta en este tipo de cuentas que se crean en todas las redes sociales para tratar de posicionar. Yo creo incluso que ya los medios de comunicación le dieron la espalda ya, evidentemente, salvo Gama y TC que pertenecen al gobierno. Pero fíjese, a ver, para nadie es un secreto que Teleamazonas pertenece al Banco Pichincha, Fidelegas, que Primicias le pertenece al Banco Pichincha, Fidelegas, y que la Corte Constitucional tiene cierta, diríamos, cierta relación con Teleamazonas. Entonces, es evidente, ¿no? Y no quiero ser polémico en esto. Creo que más allá de darle la espalda, lo que están haciendo es un poco sentir el desencanto de la gente. Mire, usted va a un hospital, no hay ni paracetamol, acabamos de fiscalizar más de 100 unidades médicas. Y yo personalmente he ido a los hospitales de acá, de Quito. No me quiero imaginar cómo es en otras ciudades, en otras provincias. No había ni paracetamol. Y verán el tema del IES, yo le cuento esto, si me permite, 30 segunditos nada más. En el dispensario del IES de Chimbacaya, que es de los más importantes en el sur de Quito, ocurrió que un paciente llega a la ventanilla y le niegan la medicina que estaba pidiendo. Había tenido algo de depresión, algún tema así. Y resulta que tuvo, diríamos, el paciente la suerte de que nos encontrábamos ahí, y era curioso, en el sistema había. O sea, la medicina ingresó al sistema, al dispensario. Abre el cajón en donde debía estar la medicina, no había. No estaba. Y le negaron la medicina. Estuvimos ahí y le dijimos, vea, dispensador, está clarito en el sistema. Lo que pasa es que está en el segundo piso en una bodega. Pero, a ver, o sea, al menos este dispensario tiene la suerte de que hay esa medicina. ¿Cómo es que no la tienen aquí? ¿Y cómo es que le niegan a la gente? Entonces uno se pone a malpensar. ¿Y qué falta personal? Entiendo que lo que intentan es decir que esa medicina le entregan al paciente, pero alguien está vendiendo. Alguien se está llevando las medicinas de los hospitales. Sí, doctor. Entonces el Estado paga, y cuando paga, o sea, yo insisto, no quiero decir que esto pasa siempre, pero alguien no está entregando la medicina a la gente se nos muere y alguien se está llenando los bolsillos en el Nuevo Ecuador. Lo constaté y hay grabaciones, por supuesto. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Un gusto estar aquí, la verdad, les agradezco mucho por el espacio, un saludo a la audiencia y estoy a las órdenes, siempre. Gracias al doctor Cristian Hernández Yunda, asambleísta de la RC, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.